En este nuevo vídeo quiero explicaros cómo crear una vista en Postgres que genere una capa que tenga geometrías y esta luego la vamos a ir a cargar a QGIS como si fuese una capa, ¿vale? Entonces, para empezar a trabajar os enseño un proyecto de QGIS donde tengo las dos capas que quiero utilizar. Por un lado tenemos la capa de municipios, ¿vale? Voy a dejar solo estas dos capas para que se entienda fácil, ¿vale? Tenemos una capa de municipios, ¿vale? Que quiero utilizar y sería esta, ¿vale? Tenemos diferentes municipios por aquí, ¿vale? Voy a utilizar este, por ejemplo, que es el municipio de Viladrau, ¿vale? Y veo que tiene un código de municipio y que tiene un nombre de municipio y que tiene una serie de datos, ¿vale? Y por otro lado tenemos la capa de espacios del Paint, donde tenemos un espacio aquí que es el Massís del Montseny, ¿vale? Es la capa Space Paint y tenemos un campo nom con el nombre Massís del Montseny, ¿vale? Entonces mi objetivo es calcular una capa que herede la geometría de intersección de estas dos capas, ¿vale? Si os fijáis, al tener este es el municipio de Viladrau y el Spider Paint, la zona selapada es esta zona más un amarillo más intenso, ¿vale? Pero quiero que lo calcule mediante una vista, ¿vale? Dejo de seleccionarlo para que quede más limpio, ¿vale? Y una vez claro un poco el objetivo, vamos a ejecutar esto en Postgres, ¿vale? Me voy a mi pgadmin, abro pgadmin, aquí tengo el acceso directo, ya lo tengo preparado, ¿vale? Y vamos a crear una query, ¿vale? Me voy a mi base de datos donde tengo los datos, analizo que tengo las capas por aquí, la capa de municipios por un lado, me voy aquí a SQL para ver el nombre de la tabla, en qué esquema está, el nombre de la tabla y qué campos voy a utilizar, ¿vale? Mi otra capa la tengo en el esquema medio ambiente. En este esquema medio ambiente tengo una capa que se llama Space del Paint. De nuevo me voy a la pestañita SQL para ver el esquema, el nombre de la tabla y qué nombre de campos voy a utilizar, ¿vale? Voy a utilizar el nom que contiene el nombre oficial el nombre del spine, ¿vale? Si tenéis dudas de si el nombre correcto es un campo u otro, abrís la tabla, ¿vale? Y así podéis inspeccionar cuál es el nombre correcto, ¿vale? Los dos sirven, básicamente el nombre oficial tiene el artículo al final de la frase en vez del inicio, ¿vale? Al Pirineo y al Pirineo, coma, y el artículo N del al Pirineo, ¿vale? Esto lo cerramos, ya hemos hecho una prospección, ¿vale? Entonces ahora sí en blanco, para que veáis que no hay trampa ni cartón, vamos a empezar de cero, ¿vale? Siempre que construyamos una vista, vamos a hacer un select, ¿vale? Un select, ¿vale? Y le decimos qué campos queremos visualizar. Pues de la capa de municipios, solo quiero muestre estos dos campos, el codimuni, ¿vale? Lo copio, me lo llevo aquí, coma y otro campo, sería non-muni. Como veis, la escritura es lo último que hay que hacer, entonces se puede copiar y pegar todo, ¿vale? Y luego vamos a decirle que coja estos datos, ¿vale? From una tabla, y la tabla ahora mismo vamos a coger esta. Siempre hay que coger el nombre del esquema y el nombre de la tabla, así que como esta sentencia SQL de creación de la tabla me dice el esquema y la tabla todo junto, pues aprovecho, copio y lo pego, ¿vale? Y luego vamos a poner una condición, vamos a poner un where, ¿vale? Y el where le vamos a decir que el nombre del municipio, ¿vale? Control C, Control V, será igual a, y entonces vamos a poner el nombre del municipio, ¿vale? El nombre del municipio, pero aprovecho que lo puedo identificar aquí, identifico el nombre del municipio y veo que es Viladrau, podría escribirlo y, bueno, memorizarlo y escribirlo, pero también desde QGIS aquí podemos copiar valor de atributo, ¿vale? Para llevárnoslo a la expresión, ¿vale? Podemos enganchar y esto en principio no funcionará porque Viladrau es un texto y hay que ponerle una comita simple por delante y por atrás, ¿vale? Vamos comprobando que esto funciona y esto abajo pero si lo ejecutamos, pues nos va a dar la salida, ¿no? El municipio de Viladrau tiene este código de municipio y este nombre, ¿vale? Hasta aquí tenemos una parte, ¿vale? Como vamos a añadir una segunda tabla, es importante ponerle alias a esta tabla, ¿vale? Entonces le voy a poner un alias y voy a decir as m, ¿vale? Cada vez que yo tenga que llamar a campos de la capa municipios, de la tabla municipios, le voy a poner una m,
¿vale? De manera que el CodeMuni, como si solo hay una tabla no va a haber problema, pero en el momento que yo utilice varias tablas puede haber confusión, y para que el programa no se líe le tenemos que decir que es la tabla m.codimuni, hace referencia a la tabla m, y la tabla m es un alias de la tabla munispoli que está en el esquema limitante, ¿vale? O sea, todo lo que empiece por m punto lo que sea hará referencia a la capa municipios, ¿vale? Y aquí también lo voy a poner m punto, ¿vale? Vuelvo a ejecutar para comprobar que no me he equivocado y seguimos, ¿vale? Ahora vamos a crear una segunda tabla, vamos a añadir una segunda tabla y vamos a pedirle que con esta segunda tabla haga el ejercicio de intersección entre las dos geometrías, ¿vale? En el from vamos a añadir una tabla más, ¿vale? Mediante el operador join. Hacer un join porque vamos a relacionar una segunda tabla con la anterior, ¿vale? No tiene ningún campo en común, pero sí que vamos a utilizar una función de tipo POSIX que nos devuelve un verdadero o un falso si estas geometrías intersectan o no intersectan, ¿vale? Que ahora comentaré. Bueno, vamos primero a decir que vamos a utilizar la capa Spice del Paint, que es esta. Me voy a SQL y copio el nombre del esquema y tabla del Spider Paint, ¿vale? Para que tenga también un alias, le vamos a poner as p de paint, ¿vale? La m de municipio y la p de paint, ¿vale? Entonces, como hemos hecho la función join, debemos decir on y decirle cómo se van a relacionar estas dos tablas. Si tuviesen un campo en común, el código del municipio o el código de comarca o algún código que se pudiese hacer la relación, pues habría que decirle p.codi es igual a m.codi, pero no es el caso. Como no es el caso, esta función booleana que nos devolvería un verdadero o un falso no podemos utilizarla, ¿vale? Para utilizarla vamos a utilizar una función, para hacer esta relación vamos a utilizar una función de POSIX que se llama intersects, ¿vale? Que nos vamos aquí a POSIX, ¿vale? Os quiero enseñar un poco la descripción y la función, ¿vale? Vamos a utilizar una función que se llama intersects, ¿vale? Y si os fijáis nos devuelve un booleano, no devuelve una geometría, ¿eh? Mucha gente que se confunde con esta operación porque parece que esto tendría que devolver una geometría y no, esto devuelve un booleano, simplemente nos va a decir si es verdadero o falso que todas las geometrías de dos capas diferentes es cierto o no, y en qué caso sea cierto pues será verdadero y los que sean falsos serán falsos, ¿vale? Necesitamos pasarle la geometría de una capa y la geometría de otra capa, ¿vale? Entonces ya tenemos clara la sintaxis. Tengo que pasarle las dos geometrías de cada una de las dos capas. El intersect, para no equivocarme, lo copio, me lo llevo a mi consola, aquí pongo intersect y ahora entre paréntesis le tengo que pasar primero la geometría de los municipios y después la geometría del paint, ¿vale? Entonces será m.geom, p.geom, ¿vale? Y paro, ¿vale? Empezáis a ver ahora la utilidad de haberle puesto alias, ¿vale? Y también la utilidad de haber puesto que siempre las columnas de geometrías se llaman geom. Yo ahora no tengo ninguna duda de cómo se llama la columna de geometría, siempre se llama geom. De manera que para hacer esta sintaxis me va a facilitar la escritura, ¿vale? Y le pongo un alias, una m, porque así si un día esta capa de municipios yo la cambio y le pongo comarcas, al haber hecho un alias, todo el resto de la expresión se reaprovecha. Solo tengo que decirle en el from a qué tabla me estoy haciendo referencia, ¿vale? Es más fácil reaprovechar este código, ¿vale? Bueno, esto al principio lo ejecutamos y vemos que funciona porque no devuelve nada más que lo que le estamos diciendo, que haga un join y ya está, ¿vale? Entonces ahora aquí vamos a decirle que en el select vamos a decirle que nos devuelva la intersección, la geometría de intersección, ¿vale? Para eso vamos a utilizar otra función que se llama intersection, ¿vale? Es muy parecido el sintaxis, pero si vamos a la función de intersection, el intersection devuelve una geometría, ¿vale? Y la sintaxis se parece muchísimo a la anterior, ¿vale? Necesitas una geometría 1, geometría 2, o geometría de la capa A, geometría de la capa B, y el resultado de esto no es un booleano, sino que es la geometría de intersección, es el polígono de la intersección de estas dos geometrías, ¿vale? Me copio la geometría, me copio la función, me voy otra vez a mi consola y aquí vuelvo a poner esto mismo de aquí, que lo puedo
como no, copiar y pegar, ¿vale? Vigilamos esto. Si no le decimos nada, bueno, lo podemos ejecutar. Bueno, se nos ha olvidado una comita, ¿eh? Esto es el típico error de paréntesis o de comita de no separar las cosas, ¿no? En el select hay que poner una coma y el siguiente campo o columna, ¿vale? Se me ha olvidado, ¿vale? Y aquí la tenemos, ¿vale? Si os fijáis, el nombre del campo que genera para la geometría le llama st_intersección, porque si no le dices nada, él le pone este nombre, que es el nombre de la función, ¿vale? Así que le vamos a poner un alias, as geom, para que quede claro que aquí vamos a almacenar las geometrías, ¿vale? Ejecuto y aquí veis geom, ¿vale? Vale. Otra cosa que podemos calcular sería el área de esta nueva geometría, ¿vale? Para eso vamos a utilizar una función que se llama st_area, ¿vale? El st_area es una función de PostGIS que devuelve un float, o sea, un número con decimales, y lo único que nos pide es que le pasemos una geometría que puede ser una cosa calculada o una geometría ya definida en una columna de una tabla, ¿vale? En este caso vuelvo a copiar la función st_area para llevármela aquí y le vamos a decir calcúlame el área, y entre paréntesis la tenemos que decir de qué geometría, ¿vale? Y la geometría la podemos utilizar la anterior, ¿vale? Pero pensaros que la expresión esta del st_intersection nos devuelve una geometría, así que esto es un buen argumento para pasárselo al área. Hay que ir vigilando con los paréntesis, ¿vale? Que cierren bien, ¿vale? El st_area le tienes que pasar como argumento una geometría, y el st_intersection le tienes que pasar como argumento dos geometrías, una y dos, ¿vale? Esto devuelve una geometría y esto calcula un área, ¿vale? O sea que esto será un campo con decimales. Yo lo ejecuto, me va a dar un número con un campo con st_area con muchos decimales, ¿vale? Entonces aquí ahora podemos utilizar la función cast, que su manera más simplificada es dos puntos, ¿vale? Y este campo lo podemos transformar en un campo con menos decimales o entero, pasarlo a texto, ¿vale? En este caso a mí me gusta mucho pasar a la función numeric y ponerle un valor así grandote, pero con solo los decimales que tú quieras. Estos son metros cuadrados para un municipio con dos decimales es más que suficiente en metros cuadrados, ¿vale? Y además le pondré un alias, as área m2, así tengo clarísimo que área m2 son el área en metros cuadrados, ¿vale? Y ya está, tenemos la superficie en metros cuadrados, ¿vale? Podemos haber aprovechado para dividir por 10.000 y convertirlo en hectáreas, ¿vale? Esto ya sería una sintaxis correcta, ¿no? O sea, esto ya funciona, y como veis en el resultado de la consola del query nos está devolviendo un listado que es bastante correcto, ¿vale? Entonces ahora solo nos falta, para que esto se pueda visualizar en QGIS, porque esto en QGIS no se puede visualizar, ¿eh? Lo que sí que podemos clicar este ojito de aquí del resultado de la query para que nos enseñe la geometría que devuelve, ¿vale? Aquí detrás hay un OpenLayers que nos enseña esta geometría, que es una novedad de las últimas versiones de pgadmin, ¿vale? Pero bueno, esto lo que queremos es verlo en QGIS para pintarlo y hacer nuestros mapas, ¿no? Entonces ahora la sintaxis que hay que utilizar es la de create view, ¿vale? Create view. La vista le tenemos que decir en qué esquema lo queremos guardar. Yo creo que como estos son datos de municipios asociados a la Paint, pero esos datos de municipios los guardan en el esquema limit admin punto y le pondremos un nombre, vista Viladrau Montseny, ¿vale? Y le decimos as, ¿vale? Si os fijáis hay un select, ¿vale? Y el select este lo podemos crear, trabajar, editar y tal, y cuando ya lo tengamos claro y esto ya funcione perfectamente, le añadimos una línea al inicio de todo, que lo que hacemos es de este select que hemos generado, conviértelo en una lista, ¿vale? Y guárdalo en este esquema con este nombre. Bueno, para convertirlo en vista, como os estaba comentando, añado esta primera línea de inicio de todo y ejecutamos esta sintaxis, ¿vale? Esto nos da aquí ya no nos muestra los resultados, sino que lo que nos dice es que ha creado una vista, ¿vale? Y que podrás verla en el esquema pertinente con el nombre pertinente que le hemos definido, ¿vale? Si ahora quisiésemos hacer alguna prueba y que no ejecute la vista, siempre podemos comentar esta línea, y lo que hace es que la creación de la vista no la ejecuta, para que podamos ejecutar todo lo demás y ver el resultado
aquí en la consola, ¿vale? Pero bueno, la vista ya está creada, ¿vale? En teoría ahora si la creo me dirá que ya existe, ¿vale? Ya existe, no la puedo... antes tendría que crearla, hay una sintaxis para eliminarla, pero está aquí en el apartado de vistas del esquema limitadmin, en el apartado de vistas, pues hay una vista que se llama vista Viladrau, ¿vale? Entonces yo ahora me voy a QGIS, limpio esto, ¿vale? Y le digo que añada una capa nueva que se vaya al esquema, bueno, a la base de datos del curso, ¿vale? Y esto lo tenemos en el esquema limitadmin, ¿vale? Y normalmente las vistas aparecen con una exclamación delante de advertencia, ¿no? Esto es un problema, simplemente es una advertencia, ¿no? Se está diciendo, las vistas no tienen clave primaria, ¿vale? O sea, tienes que seleccionar cuál es la columna ID, una columna de clave primaria o de valor único que necesita QGIS para poder operar y trabajar con esta capa, si no, no lo va a poder trabajar, ¿vale? Entonces, si os fijáis abajo a la derecha, tenemos toda una serie de columnas, esquema, tabla, comentario, columna, tipo datos, tipo espacial, y al final aparece el ID del objeto, ¿vale? Las tablas que inicialmente no te lo muestran porque son tablas, y como son tablas es obligatorio que tengan esta clave primaria y ya tienen un ID definido, no necesitas que se lo digas, ¿vale? Pero las vistas no tienen clave primaria definida y hay que definírselas a la hora de cargarlo, ¿vale? Él por defecto propone que sea el campo CodiMuni. Si no fuese suficiente, podríamos concatenar con 2 o 3 campos, ¿vale? Decirle que la clave primaria es la concatenación de 2 o 3 campos, ¿vale? Pero si con uno es suficiente y este código de municipio es suficiente, pues lo dejamos así, ¿vale? Pues si no fuese este campo lo podríamos cambiar por el que tocase, ¿vale? En este caso cualquiera nos vale porque solo tiene un registro, así que todos los campos son clave única, ¿vale? Le digo añadir, ¿vale? Y automáticamente hemos añadido una capa nueva, ¿vale? Es una capa nueva que tenemos aquí, ¿vale? Que en principio ahora lo que podemos hacer es pintarla, simbolizarla y jugar con ella, ¿vale? En principio es una capa virtual, que significa que la seva creación es dinámica, se basa todo el rato en las geometrías que yo he utilizado para crear esta vista. Yo estoy utilizando las geometrías de la capa de municipio y las geometrías de la capa del SpiderPaint. La verdad que si yo ahora empiezo la edición de los espacios del Paint y hago una modificación en la frontera, se delimita una nueva delimitación de SpiderPaint y representa que ahora es una nueva zona como esta, ¿vale? En el momento que yo guarde este cambio, si yo guardo y actualizo esta vista, ¿vale? Simplemente desplazándome con la mano un poquito, esta vista se actualizará, ¿vale? O sea, la vista que calcula en base a la intersección de entre el municipio y el espacio del Paint se va calculando constantemente en función de los datos de las tablas que se utilizan en la vista, ¿vale? Así que nos permite tener datos muy actualizados constantemente, ¿vale? Y que calcule cosas y que genere cosas constantemente, ¿vale? Esto es una cosa de mucho valor, ¿vale? Espero que os haya ayudado un poco a crear estas vistas, son cosas muy divertidas, muy interesantes, ¿vale? Pensar que ahora podemos hacer todo tipo de vistas que calculen buffers, que hagan intersecciones, que calculen merge para juntar muchas capas, union para crear varias capas de diferentes tipos, ¿vale? Podemos hacer todo tipo de operaciones, lo convertimos en vista y esta vista la podemos cargar en el QGIS para visualizarla, ¿vale? Si nos hemos equivocado en la vista, siempre puedes venir a la vista pertinente, el botón de la derecha, drop cascade y eliminarla, ¿vale? Drop cascade la elimina con todas las consecuencias, o sea, se arrastraría a otras vistas que dependan de esta, y delete drop, eso lo elimina esta, pero si hay alguna dependencia con otras no lo va a hacer, ¿vale? Esta creo que me va a dejar, esta me deja porque no tiene dependencias, ¿vale? Cualquiera de las dos pues, me dejaba, ¿vale? Entonces ahora no se queja mucho todavía el QGIS, pero desaparecerá esto tarde o temprano porque lo he quitado, ¿vale? Y quito la capa para que no haya problemas y tendría que volverla a crear, ¿vale? Pero bueno, volverla a crear es ejecutar esto y ya lo tenemos otra vez, ¿vale? Entonces esta sintaxis es importante guardarla en un programa de fichero de textos, ¿vale? Profesional, pues por ahí la guardáis en formato SQL y así tenéis esta sentencia para volver a crear esta vista en cualquier momento, ¿vale? Esta vista, además, en el apartado de vistas, si la clicáis en la pestaña SQL, nos va a decir también qué sintaxis se ha utilizado para crearla, ¿vale? Además le ha puesto el propietario, ha hecho un alter table
para decirle cuál es el propietario de esta lista, ¿vale? Pero, y todo lo demás, esto lo hemos hecho nosotros y él lo ha adaptado a este formato para guardarlo internamente, ¿vale? Bueno, os dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Haremos más vídeos de cosas que vayáis preguntando, cosas que vayan surgiendo de los diferentes cursos y que sugerencias varias, pues me iré apuntando. Tengo una lista de deseos muy grande, pero cualquier sugerencia será bienvenida para ir haciendo más vídeos. Hasta la próxima.